Caracas, 6 de diciembre del año 2002. Fecha de una de las más escalofriantes masacres perpetradas contra los venezolanos tras la llegada del chavismo criminal al poder. Era el cuarto día de protestas consecutivas en apoyo al paro nacional y en la Plaza Francia de Altamira se encontraban miles de manifestantes en apoyo a las medidas tomadas por la CTV y Fede Cámaras. Lo que nadie sospechaba es que estaban a minutos de ser parte de uno de los actos más violentos y macabros que quedaría grabado en la memoria del país. ¿Por qué este señor que hoy reconoce disparó en la Plaza Francia de Altamira estaba tan cerca esa madrugada del alcalde del municipio Libertador? Hoy requerimos la respuesta del alcalde, exigimos la respuesta también de las autoridades competentes. Un hombre alto que vestía pantalón gris y camisa verde recorría sigilosamente la plaza. De repente y sin levantar ningún tipo de sospecha, desenfundó una pistola Glock calibre 40 y allí empezaría el terror. Y por lo menos ahorita estoy aquí casi sentenciado a casi 30 años, ¿me entiendes? Por pagando un delito de un canal de televisión que es Globovisión. A 21 años de aquellos fatídicos sucesos, aún sigue siendo una interrogante y un misterio total. ¿Quién era realmente este asesino y cuál fue su verdadero motivo para perpetrar estos lamentables hechos? ¿Quién es realmente este miserable personaje y dónde se encuentra en la actualidad? Bienvenidos a una nueva entrega de Pastillas de Memoria. Hoy presentamos Joao de Gubella, el asesino de Altamira. Entregarle este gobierno a un civil, un gobierno de transición, sin el bochinche. Sobre mí recayó la responsabilidad, pero en los otros recibe. Volvió a su táctica de buscar apoyo de algunos gobiernos y de organismos internacionales. Esos que desaparecieron en la madrugada gloriosa del 23 de enero. Bajo un gobierno como el mío, entonces la responsabilidad es de Luis Herrera Campinana. Centenares de comercios saqueados y un número no determinado de heridos. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no me perdonan y haya sido 2 veces presidente por aclaración. Juro delante de mi pueblo que sobre esta moribunda solidaridad y la responsabilidad social. Ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez. De origen portugués de San Roque, un pueblo de Madeira, Joao de Gubella, nacido en 1964, llegó al país en 1981, pero no fue sino hasta 1996 cuando adquiere la nacionalidad venezolana. A partir de esa fecha pasó a ser un ciudadano caraqueño más. Joao vivió en varias urbanizaciones de la capital y con el paso del tiempo comenzó a trabajar como mesonero y taxista para sobrevivir, según declaró él mismo. El 14 de septiembre de 2001, Gubella logra que se le otorgue el porte de armas con el cual avalaría el uso de la pistola que supuestamente había adquirido para defensa propia, una Glock calibre 40 registrada bajo el número EEK 499. Esta misma sería la pistola que un año más tarde funcionaría como el instrumento que cercenara la vida de 3 inocentes en la Plaza Francia de Altamira durante el paro petrolero que se realizaba en contra del gobierno del dictador Mortadelo Chávez. De ser un ciudadano inmigrante desconocido a ser un criminal renombrado, la fatídica historia de Joao de Gubella y sus víctimas se hizo pública cuando luego de una treintena de disparos se encontraba sometido contra el piso de la Plaza Francia. En sus manos tenía un croquis del lugar con el rostro de varios de los 13 militares que allí pernoctaban y una pistola todavía humeante. Luego de su captura, muchas fueron las hipótesis que se generaron en torno al evento producido en el municipio Chacao. Chavistas y opositores creaban un relato donde se inculpaba abiertamente a los medios de comunicación de lo sucedido. Hasta la mismísima Mortadela Galáctica cuestionó al canal Globovisión por mostrar un video donde supuestamente Joao de Gubella se encontraba el 5 de diciembre de 2002 junto al entonces alcalde Freddy Bernal en las cercanías de PDVSA La Campiña.
Algo es seguro y definitivo. La muerte de estas personas inocentes conmovió al país y dejó en evidencia, una vez más, la naturaleza criminal y asesina del régimen chavista, que ese mismo día cumplía 4 años de haber llegado al poder. La fiscal asignada al caso Gubella fue Teresli Malavé, quien ordenó en aquel entonces una experticia antropométrica para determinar si él era la persona del video. El resultado fue negativo y la tesis de que Gubella estaba relacionado directamente con Bernal fue rápidamente desmontada por el régimen. Un equipo psiquiátrico, psicológico y neurológico designado por el Ministerio Público Chavista determinó que el ciudadano portugués sufría de psicosis, un estado mental descrito como pérdida de contacto con la realidad. Tiempo después, por orden del fiscal general de ese entonces, el maléfico Isaías Rodríguez, se sustituyó a la fiscal Malavé y se designaron a Sonia Busnego y Tursi Simancas, quienes pidieron al juez la pena máxima, y al final Joao de Gubella recibió una condena de 29 años y 11 meses. Luego de su encarcelamiento en el penal de Tocuyito, algunos periodistas pudieron acceder a entrevistar al asesino. Cuentan que en la cárcel el perfil de Gubella siempre resultó enigmático. Era un ser solitario sin acercamiento a personas conocidas en la vida pública. Cada vez que hablaba de lo ocurrido en Altamira, el portugués no mostraba señal de tener ningún tipo de arrepentimiento por lo que hizo. Además, en cada conversación por momentos distorsionaba lo que decía con respuestas incoherentes, acompañadas por una manera de hablar sobre sí mismo en tercera persona. Gestual y verbalmente se expresaba como si estuviese contando la historia de alguien más. Al tocar el tema de las personas que hirió y asesinó, siempre admitía lo sucedido, pero no de forma explícita, excusándose bajo una supuesta tortura psicológica, aunque no especificaba quién se la propiciaba. Sin embargo, él siempre mantuvo plena conciencia de que estaba en una cárcel y tomaba medidas de seguridad, como hablar bajo y no dejar su comida o bebida en manos de nadie. Imagínate tú que provocaron esta tragedia porque de esto me estaban secuestrando de mi residencia, hipnotizado. O sea, fueron para allá a la residencia en donde yo estaba viviendo, hablaron con el encargado de la residencia y luego esperaron que fuera en la noche a dormir para luego secuestrarme hipnotizado. Háblame un poco, o sea, ¿cómo es eso de que te intentaron secuestrar, hipnotizar? ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo hicieron ellos? Claro, ellos me estaban secuestrando, hipnotizado, claro, me secuestraban en la noche, me estaban prostituyendo y luego me regresaba antes de amanecer y luego a los pocos tiempos que esperaba, él despertaba y no sabía nada, pues. Hasta que descubrí ¿te inyectaban alguna cosa? Hay que conocer esa técnica de hipnotismo, pues ellos conozcan algunas técnicas, ahí creo que a lo mejor te dan una pastilla, luego el hipnotismo te hace un hipnotismo más profundo y luego me secuestraban de allí, pues. Ahora bien, como te he dicho, yo descubrí las cosas por medio de algunos amigos que me contaron lo que estaba sucediendo, me cambié a otro lado y comencé a hacer mis denuncias a la Fiscalía General de la República. Ahora resulta que, como se dice, fue peor el remedio que la enfermedad, porque las fiscales también se juntaron a la fiesta. Durante su estadía en la cárcel de Tocuyito, su comportamiento no era el de un típico reo vinculado con asesinatos. Joao de Gubella siempre solía intentar comunicarse con alguien en Portugal, quien no le prestaba la menor atención. Pero algo extraño en su reclusión era que, a pesar de estar aparentemente solo y sin familia en el país, constantemente recibía paquetes con artículos de uso y aseo personal. Hasta la fecha se desconoce quién le proporcionaba estos beneficios dentro del centro penitenciario. Poseía también objetos de valor, entre ellos un reproductor de música iPod que se dice él mismo compró en una tienda con una tarjeta de crédito y que fue retirado por un mensajero que días después se lo llevaría hasta su celda. Otro dato curioso sobre Gubella es que nunca hablaba de política y cuando se tocaban estos temas cerca de él, simplemente se levantaba y se iba del lugar donde estuviera. Su estadía carcelaria siempre ha transcurrido entre estudiar matemáticas en la biblioteca del recinto, ir a la cancha de deportes y establecer tertulias con personas de cierto nivel intelectual. Su contacto social con otros presos era totalmente nulo. Uno de sus mayores temores era que, según él, Larry Tobar Acuña, quien compartía la estadía en el recinto penitenciario, lo quería matar.
cosa contradictoria, pues Tobar fue una de las personas con las que más dialogaba en Tocuyito. Hasta cierto punto, los comportamientos obsesivos alimentados por un delirio de persecución y muerte son típicos síntomas de la psicosis que ya tiempo antes le había sido diagnosticada. Cuando sus compañeros le solían hablar del tema de la grabación, siempre se ponía como la víctima, argumentando algo que solo en su mente podría ocurrir, como ser acosado sexualmente por periodistas de Globovisión. Nombres como el de Carla Angola se coló entre sus delirios de persecución por parte de la planta televisiva, casos que supuestamente habría denunciado en fiscalía sin que se le prestara la menor atención al respecto. También aseguraba haber estado involucrado con Madonna y Shakira. Al hablarle del crimen, la rabia y tormento es lo que, según Joao de Gouveia, fue el detonante para disparar aquel día. Sin el menor remordimiento hablaba de la muerte y reconocía abiertamente haber asesinado a las personas de Altamira. El pretexto fundamental para tanta tranquilidad se resume en dos palabras: confusión y olvido. Las mismas fuentes indican que luego de quejarse de maltratos en Tocuyito, Gouveia fue trasladado a la cárcel de Coro, último lugar del que se tiene constancia está recluido. Pero a 21 años de estos lamentables hechos, aún quedan muchas preguntas por hacernos. ¿Realmente el crimen de Gouveia fue producto de su enajenación mental o era un sicario a sueldo de Freddy Bernal? De lo que sí estamos seguros es de que este deleznable individuo, por maldito y asesino, pagará todos sus crímenes en el infierno, junto a todos los cómplices que le sirvieron a la mortadela galáctica Chávez, que se murió y no volverá.